canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Vaya conmigo al libro de Génesis. Está en el índice, es el primer libro, ahí seguido del índice sigue el Génesis. Pero Dios el Señor, Génesis 3, versículo 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Padre, hoy quiero decir, heme aquí. Esta pregunta que de cuando en vez haces a esta iglesia: ¿dónde estás? Hoy queremos decirte y responderte: heme aquí, Señor. Tuve miedo y también me escondí, pero hoy levanto mi mano para decirte que te necesito, que necesito de tu palabra, que hables a mi corazón, que transformes mi vida y me lleves a vivir esto que tú estás haciendo. Gracias por este lugar, por este momento, por este tiempo. Y estamos seguros, amado Rey, que tú vas a hablar a nuestros corazones. Usa a mi pastor, calla su boca y abre la tuya. Y permíteme hoy, Espíritu Santo, recibir de parte tuya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy es 1 de agosto. Bueno, estamos comenzando un mes, pero estamos cerrando serie. Estamos cerrando una serie. ¿Hoy no es 1 de agosto? 31, era para si estaban pendientes. Hoy es 31 de julio, volvamos a empezar. Hoy es 31 de julio. El video puede con todo. Hoy estamos cerrando mes, cerrando serie. ¿Cómo se llama esta serie? La paternidad de Dios. Si usted se atrasó, pida el link por las líneas de la iglesia. Ahí le mandamos ya el resumido para que tenga la lista de distribución y las estudie, las lea. Pero no se quede atrasado. La verdad es que esta serie nos ha edificado mucho, y lo que hace 8 días nos compartían John, Mercedes y Carlos, creo que completaba y alineaba todo esto que prontamente será construido en un discipulado de nuestra iglesia, que se llama La Paternidad de Dios, inspirado en un trabajo muy especial que ha hecho el pastor Carlos Raída desde Argentina, que hemos tenido un buen contacto con él y Dios lo ha bendecido y ha usado para bendecir nuestras vidas. Pero vamos a la palabra de Dios para cerrar este tema ahí en Génesis. Cuando vamos a Génesis, siempre suelo, y los que ¿quiénes estuvieron en Somos Uno en parejas el viernes? ¿Sí? Y quiero ampliarle en contexto algo que quiero ministrarle acerca de la paternidad de Dios desde esta visión. Génesis 3, versículo 6, dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno. ¿Qué está pasando aquí en la palabra de Dios? Dice que la mujer se había puesto a charlar con una serpiente. Solo a una mujer se le ocurre hablar con una serpiente, ¿sí? Dice que la mujer se había puesto a hablar con una serpiente y que le ofreció un fruto. Ya ustedes conocen, venle el detalle de la historia allí. Pero dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto. Nunca lo que el diablo ofrece es feo. Se ve bien, ¿sí? A veces sabe rico y a veces se siente rico, ¿sí? Pero no siempre va a ser para tu bien. ¿Listo? Sigamos. Luego le dio a su esposo, y el esposo, pues obediente, recibió. Y él también comió. Mentiras, irresponsable comió. Pero quiero concentrarme acá en esto a lo que quiero llegar con lo que dice el pasaje en el versículo 10. En ese momento, cuando él muerde la manzana, cuando ellos pecan, dice que se abrieron los ojos. ¿Sí? Es decir, ellos llevan una vida normal, de pronto pecan y sus ojos se abren, y lo primero que hace Adán es ver a Eva, que ya la había visto antes, que cuando la palabra declara que Dios la hizo, y dice que Adán la vio y dijo, pero ahora vuelve y la ve después de pecar y se asusta. Y cuando la ve dice, estamos desnudos. O sea, viene un acto físico, pero también viene un acto del alma. Porque él se da cuenta, siente que está desnudo. Y la desnudez en la Biblia significa desprotección, ¿sí?
que perdí, que no tengo cobertura, que no tengo seguridad. Y aquí entonces del acto físico se pasa a un acto del alma, ¿sí? Y dice la palabra allí que toman conciencia de su desnudez, ¿sí? Por eso le digo, hay un acto físico y hay una conciencia. La mente empieza a activarse, empiezo a pensar, estoy desnudo. Antes nunca importó estar desnudo. Se lo estoy diciendo, lo dice la palabra. Él vio a su mujer y dijo, wow, Señor, ¿qué es todo esto? Y dice la palabra que era bueno. Pero después del pecado, después de la caída, después de que se separan del Padre, empieza un acto físico y sigue un acto emocional, ¿sí? Del alma. Sigamos leyendo. Dice, por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. ¿Por qué hojas de higuera? ¿Para cubrir qué? Lo físico. Es un acto físico del cuerpo, ¿ya? Estaban apenándose de su desnudez corporal. En el alma, la conciencia también los empezaba a desnudar. Y sus pensamientos empezaban a darse cuenta de otras cosas. Versículo 8 dice, cuando el día comenzó a refrescar, es decir, después del pecado, después de este acto físico, la creación que es hermosa y nos deja ver la palabra, ya ellos empezaron a ser conscientes del clima, ¿sí? Porque antes de eso el clima era una eterna primavera. El clima era el clima perfecto, ¿sí? No llovía mucho, no hacía mucho sol, era lo suficientemente pleno y perfecto. Pero después de la caída viene el acto físico y viene el acto del alma. Se activa el alma y la conciencia a hablar otras cosas. Pero después entonces viene el tercer punto, que es el punto espiritual en el contexto bíblico. Me salto al versículo 10. Dice, termino. Oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. El hombre contestó, ¿sí? Dios salió y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y dice el versículo 10, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín. ¿Y qué? Tuve miedo. No sé si le han mandado un sticker que dice, tengo miedo. ¿Sí? Tuvo miedo. O sea, Adán se quedó ahí y dijo, tuve miedo. De un acto físico a un acto del alma pasa un acto espiritual. Porque el primer sentimiento es ¿qué? El miedo. ¿Con quién? Con su padre, con quien tenía una relación perfecta. Pero aquí se está rompiendo esta relación y lo primero que llega es el miedo. Y amo ver cada detalle de Dios, cómo a través de estos temas que nos da, que nos pone a proponerle a la iglesia estudiar y profundizar en la palabra de Dios, nos lleva a temas tan vigentes. Porque hay una pandemia mayor a la que acabamos de pasar, que nadie pone estadísticas, que nadie las coloca ni le hacemos seguimiento diario. ¿Cuántos entraron en miedo, depresión, ansiedad, persecución, incertidumbre? Y si usted hace una encuesta, ahora, no se vaya lejos, hágala en la iglesia y se sorprendería de ver la iglesia con miedo, con ansiedad, con depresión y con incertidumbre. ¿Y por qué? ¿Será acaso porque no tenemos una comprensión de lo que pasa cuando nos separamos del Padre? Y no te estoy hablando solo por el pecado, porque muchos ni siquiera han pecado, pero se separaron del Padre y no han atendido su voz. Y no están atendiendo a su voz. Entonces, ¿quién empieza a gobernar de acuerdo a esto? El miedo, la ansiedad. Y la palabra nos deja ver que pasan de una perfecta intimidad al miedo. Tú puedes pasar de ser el mejor cristiano a vivir una vida terrible en miedo y ansiedad. Por no entender esa línea central de la paternidad de Dios en tu vida. De que separado de Él, dice el Evangelio, nada podemos hacer. Y de que por fuera del Padre definitivamente todo nos va a producir miedo. Los que tenemos hijos pequeños sabemos que cuando nuestros hijos se levantan, que asustados, ¿a quién buscan? A papá o a mamá normalmente, ¿cierto? Y esto me encantó porque me llevó a una definición muy especial que hablábamos con las parejas el viernes. Venga, legendario. Venga, esposa de legendario, los dos. Y ella me mira, es que yo también, yo no fui. ¿Sí? Pero quiero hacerte gráficamente esto mientras ellos ahí, pues está muy demorado la edad, no nos dejan. Génesis 1:27, vea Génesis 1:27, póngase ahí adelante, por favor.
Yo quiero hacer un ejemplo con ustedes. Miren, dice la palabra de Dios en Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano. ¿A quién? Al ser humano. Aquí no hay una distinción, dice al ser humano. ¿Sí? Recuerde que esto es Génesis 1. Génesis 2 da una ampliación de esta forma en la que lo creó. Dice, ¿cómo los creó? A su imagen. Bueno, sí, a su imagen. ¿Sí? Porque el reino de los cielos es aquellos que son como niños. Bueno. Lo creó como a su imagen. Creó, perdón un momentico, creó a Néstor y a Nilsa a su imagen. Hombre y mujer. ¿Cómo? ¿Hombre y qué? Y, no o. ¿Sí? Quiero hacer énfasis en esto. Los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Repite el texto 2 veces imagen. Cada uno por sí mismo lo creó, a uno del barro, mire, este quedó cafecito, ¿sí? A otra de la costilla de este, por eso quedó tan bonita, ¿sí o no? Pero dice que ellos dos en el I representan la imagen de Dios. Escúcheme esto porque es algo que he venido orándole al Padre que nos deje entender esto. Cuando yo toqué el tema, cuando el Señor me inquieta a mí de tocar el tema de la paternidad de Dios, nunca ha tenido el objetivo de criticar, cuestionar o responsabilizar a nuestros padres por el faltante y el vacío. Quiero que se quede re claro. De eso no se trata. Si usted entendió la prédica así, no ha entendido. Vuelva a escucharla toda. Porque lo que yo quiero es que usted trascienda eso. Ame a sus viejos, los honre, los bendiga. Y viva en la paternidad del Padre. Porque sus padres como yo también lo necesitan. ¿Por qué te estoy haciendo esta introducción en contexto bíblico? Porque ellos dos, perdón, venga, péguense ahora sí, como el viernes, ¿sí? Bueno, sí sonrió, ¿vio? Ellos dos juntos, dice la palabra de Dios, hombre y mujer por igual, a imagen de Dios, representan la paternidad de Dios. Eso quiere decir que es posible que si tu paradigma es que tu papá no estuvo y tu mamá sí, tú pienses que el faltante de paternidad es por falta de tu papá. Y resulta que no solamente es así. Resulta que la mamá, la mujer, también representa la paternidad de Dios. Porque hombre y mujer por igual fueron creados. Pero hoy sabemos que nosotros somos imperfectos para suplirla. ¿Por qué? Por la caída. Pero juntos intentamos representar esa imagen de Dios. Es el llamado, es lo que Génesis dice que tenemos. Cuando no entendemos esto, entonces tenemos un acercamiento incompleto a la paternidad de Dios. Y vamos a pensar que la culpa fue de nuestros viejos. Y no fue así. Porque si no, yo estaría preparándome para que mis hijos me echen la culpa. Y tampoco será así. Porque mis hijos saben que yo soy imperfecto. Pero que con mi esposa nos juntamos para intentar representar la imagen de Dios. ¿O usted por qué cree que este mundo quiere acabar con la familia y el matrimonio? Porque representa la imagen de Dios. Hombre y mujer por igual. Eso dice Génesis. Pero creados de maneras distintas, con roles distintos, ¿sí? Con pelo, sin pelo, ¿sí? Bueno, Dios los bendiga, gracias. Den un aplauso a Dios por la vida. La separación de Dios como Padre, entonces, cuando no tenemos una imagen clara, produce miedo, produce temor. Y yo no te estoy hablando de 2 cosas importantes. Una, del temor natural del que habla en Proverbios cuando dice que el prudente ve el peligro y lo evita, ¿sí? Si yo sé que cruzando sin mirar alrededor la autopista me puede estripar un carro, ¿yo qué hago? Pongo atención y cruzo con cuidado, porque el prudente ve el peligro y lo evita. Ese es un temor natural, ¿sí? Que Dios me da. ¿Para qué? Para guardarme. Hay otro temor que es el temor de Dios. Y ese es natural en mi necesidad de un padre. Pero hay otros temores, hay otros miedos anclados a la soledad, a la ansiedad, al estrés, al exceso, que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para mí. Y yo tengo que entender que esa imagen de Dios reflejada, que Él quiere restituir, o que ya restituyó, como lo hemos venido aprendiendo, ¿sí? Me permite a mí acercarme al trono de su gracia, como lo predicaban hace 8 días.
para estar con mi Padre y romper todo miedo. Porque cuando nuestra alma es tomada entonces, como pasó con Adán, por sentimientos como la soledad, como el abandono, entonces yo voy a vivir con miedo. ¿Sí? Como el señor del meme, tengo miedo. No sé de qué, pero tengo miedo. Y hay muchas personas que tienen miedo y no saben de qué. Y Dios no quiere que los hijos de Dios vivan así. El doctor César Coneglian, un pastor muy especial de Brasil, lo resume de esta manera. Dice, las personas con mayores niveles de ansiedad y temor son las que han tenido menor grado de paternidad sana. ¿Qué es una paternidad sana? Es una paternidad que sabe cuál es su punto de referencia. Es una paternidad que hacia sus viejos los mira con honra, como la palabra lo demanda, con bendición y con amor. Pero que sabe que hubo situaciones que no se suplieron, que solo el padre puede suplir, de papá y de mamá. ¿Sí? Y que entendiendo que la paternidad de la que Dios me está hablando es de la de Él, no la del hombre, sino la de Él, la que yo necesito, entonces voy a suplirla con Él. ¿Sí? Cuando yo entiendo esto, entonces, yo empiezo a vivir bajo un criterio claro de esa paternidad de Dios. Y voy a resumírtelo en 3 puntos claves que cuando yo entiendo una paternidad sana de Dios me permiten vivir sin miedo, sin ansiedad, sin depresión, sin persecución y sin todos los que están en esa lista de esta nueva pandemia. ¿Sí? El primero de ellos, el primer punto, ¿cómo derribar el miedo y la ansiedad a través de vivir y disfrutar una sana paternidad de Dios? El primero, a través de una relación intencional, íntima y personal con Dios. Escúchame esto que le he sumado una que está de moda, intencional. Usted no va a tener una relación con Dios si usted no pone de su parte, si usted no hace lo suyo. Porque Él dice, he aquí yo estoy a la puerta, toco y llamo. ¿Quién abre? Usted. El que escucha y abre, yo entro. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un caballero. El chancla sí, eso no aprovecha y mete por cualquier hueco, ¿no? Pero Dios no. Dios no te obliga a nada. Por eso es tan difícil predicarle a la iglesia de este siglo. Una iglesia tan contemporánea a la que nadie le puede decir nada porque se lastiman. A las que está tan ocupada que no es importante poner de sí para crecer. Pero Dios está interesado en tener una relación intencional, íntima y personal contigo, como padre. Y quiero mostrarte un ejemplo a través de la palabra de Dios. Está en el Salmo 77. Y este salmo no es un salmo de David, es un salmo de un hombre llamado Asaf, que era el líder del coro levítico de esa época. ¡Wow! El líder de la alabanza. Miren la belleza que ministraba. Como dirían acá, no se me puede subir a ministrar porque véalo. ¿Qué le va a ministrar a la gente? Y la palabra siempre suele cachetearnos de esta manera. Salmo 77. Quiero ampliar otra cosa aquí en contexto. Los estudiosos han dividido los salmos por capítulos. En esa división por capítulos, algunos estudiosos lo dividen y este es el capítulo 3 de los salmos, que empieza en el Salmo 73 y termina aquí más adelante. ¿Sí? Y eso es lo que hace referencia muchas veces, seguramente alguno visitó una iglesia en algún momento que tenía un himnario y era parte de la sistemática de la organización de los salmos. Porque dentro de los salmos, cuando tú estudias los salmos, vas a encontrar mucho acerca de cómo relacionarte con Dios. Y aquí Asaf nos está dejando ver una buena manera de tener una relación con Dios. Y yo quiero hablarte de varias pautas aquí dentro de este mismo punto. Salmo 77, 1, versículo 20. Versículo 1. Dice, a Dios elevo mi voz suplicante. ¿A quién? A Dios. ¿A quién elevas tu voz? A Dios. A Dios elevo mi voz para que me escuche. Asaf era bien espiritual, ¿sí o no? Era de Tierra Nueva, él oraba a Dios todos los martes a las 6 de la mañana. Dice, punto seguido, cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Cuando tengo miedo, ¿a quién recurro? Al Señor. ¿Sí? ¿Quién no recurre al Señor cuando tiene miedo? Sarcasmo agregado al texto, ¿cierto? Pues cuando yo leo a Asaf de esta manera, yo digo, yo quiero una relación con Dios de esa manera.
Que yo sencillamente tengo miedo y voy y le digo, Señor, delante de ti me presento, tengo angustia, vengo delante de ti. Y el Señor entonces dice, claro, varón de Dios, ten la respuesta. Y usted podría coger este texto fuera de contexto y decir que eso es así de simple. Que basta con levantarse a las 4 de la mañana a orar y ya. Usted llegó a la presencia de Dios, al trono de la gracia. Y resulta que no es tan sencillo. Resulta que la palabra nos deja ver que los hombres de la Biblia eran tan humanos como usted y como yo. Escuche conmigo. Cuando estoy angustiado recurro al Señor. Sin cesar elevo mis manos por las noches. Pero me niego a recibir consuelo. Uy, Señor, se equivocó el versículo. ¿Cómo así que me niego a recibir? No, pero así no funciona la fórmula. La fórmula es: usted llega, se arrodilla, pone un altar, cuarto de guerra, levanta los brazos y la presencia manifiesta de Dios baja el fuego y usted sale levitando y ya se le quitó el miedo, la depresión, la ansiedad, todo. No, no funciona así. Aquí la palabra dice que el hombre que ministraba, el Juan Manuel que ministraba el coro, estaba llegando a la presencia de Dios, a reconocer a Dios, y cuando Dios le iba a dar consuelo, él le decía, no quiero. Y cuando usted ve una persona que está sometida a la opresión del miedo, de la ansiedad, de la depresión, la persona no quiere orar, no sabe orar, no quiere meterse, no, yo quiero nada. Asaf está manifestando esto. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo. Es natural que tengamos miedo. Pero lo que no es natural es que nos quedemos viviendo del miedo. Porque cuando tú te quedas viviendo en el miedo es porque no has entendido que tienes un Padre que te ama, que te protege. Sigamos estudiando un poco a Asaf. Dice, pero me niego a recibir consuelo. Es decir, siento que la presencia está, pero yo no quiero de eso. Me acuerdo de Dios y me levanto. Dice la palabra, y me lamento. ¿Cómo así, pastor? O sea que los cristianos también podemos entrar en ese ciclo y lamentarnos. Pues yo te quiero decir que la Biblia habla de todo esto. De hombres que batallaron en esta situación. El miedo, la ansiedad, la depresión, el estrés, el agotamiento, el cansancio, la persecución. Todas las enfermedades. Y aquí Asaf está diciendo que está entrando a la presencia de Dios y no puede. Dios le quiere dar consuelo y él no se siente capaz, digno de recibirlo. Dice, yo no soy quien, no lo quiero, no sé cómo hacerlo. No sé cómo tener una relación contigo, Dios. Es más, pienso en ti y me lamento. Digo, ¿a qué horas me metí en este cristianismo? Era más fácil antes porque ya igual yo pecaba y me acostaba y me levantaba y ya. Pero ahora me levanto sabiendo que lo que hice estuvo mal. Y que tú a pesar de eso me amas y estás allí. Me acuerdo de Dios y me lamento. Medito en Él y ya, y se arreglan las cosas. ¿Sí? Porque a veces nos dicen, no, usted lo que tiene que recibir la palabra pura del Evangelio. ¿Sí? Y usted la lee y usted dice, ya leí, pastor, pero... Y usted va a ABC y empieza a abrir el entendimiento y después sale y el problema y usted dice, pero ¿cómo así? ¿No era que uno meditaba y ya? No, medito en Él y desfallezco. O sea, Asaf nos está mostrando una relación personal con Dios de batalla, de lucha. Yo le doy gracias a Dios, pues obviamente las de nosotros hoy muchas no están así. Pero estoy seguro que hay personas hoy que están batallando su relación con Dios porque no tienen una conexión con su Padre. Porque esa imagen se desfiguró por cualquier razón y entonces tú no te puedes acercar a Él porque estás batallando ¿con qué? Con el miedo. ¿Sí? Y donde hay miedo, hay ausencia de paternidad. Hay ausencia de tender a Dios como Padre. Y me encanta la palabra, el detalle, dice Selah. Selah en los coros bíblicos, en la palabra de Dios significa descanso. ¿Sí? No van a pensar que es que a Juan Manuel se olvidan las canciones, es un Selah. Él descansa, él hace, haga conmigo así. No es nueva era, se llama respiración y usted y yo respiramos. ¿Sí? Y uno dice ahí ya, no, versículo 4, no me dejas conciliar el sueño. Ay, por eso es que muchos llegan a conciliar el sueño a la iglesia el domingo, ¿no? No me dejas conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni hablar puedo.
Y yo no sé si a usted le ha pasado que usted se acerca a Dios y el dolor, el miedo, la ansiedad es tan grande que usted no sabe ni qué decirle. Por eso es que usted tiene un cuerpo, una iglesia, herramientas, amigos. Mire, esta generación puede quedarse lo que sea, pero no puede quejarse de que no tiene herramientas. Música, elementos, libros. Mire, yo voy a CLC y ya no quiero ni entrar. CLC es el Centro de Literatura Cristiana de Cali. Porque eso, primero, los libros están carísimos. Y segundo, hay libros hasta para aburrir. Pero usted no puede decir hoy en este siglo que usted no tiene herramientas para salir a vivir la paternidad de Dios en su vida y transformar su vida y la de los suyos. Asaf estaba diciendo aquí que ni el sueño podía conciliar. O sea, Asaf está diciendo, Señor, me ha pasado a mí que no sé qué hacer. Y lo único que apunto a hacer es poner mi música. Cristiana, ¿no? No la máxima. Ni la mínima. Pues es por aclarar, uno no sabe, ¿no? Versículo 5, dice Asaf, me pongo a pensar. Ay. A veces los hombres especialmente tenemos un razonamiento de que queremos vivir pensando y entendiendo todo. Y yo te voy a decir, hombre, varón de Dios, escogido. Hay momentos donde no hay forma de pensar. Deje la pensadera y póngase a orar y a leer la palabra más bien. Porque Asaf me está dejando entender que cuando entró en el modo de pensar también, tampoco. Dice el versículo, me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya idos, me acuerdo. Mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. Salto al versículo 10, dice, y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Vea, usted se pone a pensar mucho y termina pensando lo que no es. Porque ahí es donde el diablo aprovecha. Y le pone un dardo. Y al final usted termina concluyendo, ¿sí? Como el de la canción esa vieja que decía, creo que soy un gusanito. ¿Cierto? No sirvo para nada. Dios me abandonó. Dios no está. ¿Por qué? Porque el mucho pensar no te soluciona esto. Es una relación íntima personal con Dios que involucra tu pensar, también tu sentir, como lo muestra aquí Asaf. Donde está tu corazón. Mire, desde la perspectiva de la psicología, la ansiedad es un sentimiento de temor por tener la percepción, escucha esto, percepción, ni siquiera pasado, es yo percibo que algo va a acontecer y normalmente algo malo. Le voy a poner 2 ejemplos, ilustraciones básicas del día a día. Perdóneme si sale mal, pero es una ilustración para que usted me logre entender de qué le estoy hablando. Viernes 5 de la tarde, 31 de julio, ¿sí? Del año pasado, pues. Escuche bien, 31 de julio, viernes 5 de la tarde, WhatsApp. Germán, te espero en la oficina de gerencia a las 5 de la tarde. ¿Usted qué pensó? Yo la miro y digo, el gozo del Señor, mi jefe me está llamando para que charlemos y para que terminemos el viernes bien, ¿sí o no? Bueno, eso pensaría yo. Lo primero que viene a la mente es, me van a echar. Viernes, cierre, 5 de la tarde, me van a echar. Eso no hay de otra, ¿sí o no? Lo mismo pasa cuando usted va al médico y le entregan un examencito. Y usted bien sabio, con B de la grande, va a Google y consulta. ¿Sí? La sabiduría de la B la llamo yo. Y entonces usted, ¿qué se pone a pensar? Que va a morir. ¿Sí? Así somos. Es nuestra naturaleza humana. Pero cuando yo tengo una relación personal con Dios, yo no me aparto de la realidad. ¿Sí? Es posible que ahí vayan muchas cosas ciertas, pero lo primero que yo tengo que empezar a hacer en mi relación personal es ser intencional con Dios y llevarlo a su altar. Eso es lo que Asaf, aún en medio de su melancolía, nos deja ver. Aún en medio de su desesperación, de no saber qué decirle a Dios, hizo.
Fue y le entregó su angustia. Señor, yo tengo miedo que me van a echar, pero primero vengo ante ti. ¿Sí? Y de pronto uno llega, no, era que le íbamos a ascender. Para la casa, pues, pero bueno. Pero la ansiedad, el miedo empiezan a sembrarse allí porque viene un hijito de ellas que se llama la soledad. Y en esa soledad, cuando usted no está anclado a Dios, el diablo le dice cualquier cosa. Y usted cree entonces cualquier cosa, porque usted no sabe quién es su papá. Mire, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros no tenemos una relación intencional, íntima con Dios, entonces todo esto, ¿sí? El temor, la ansiedad, lo llevamos a extremos. Los estudiosos lo llevamos a compulsiones, ¿sí? A hábitos extremos, exacerbados. Le voy a poner ejemplos, me gusta hacerlo con ejemplos, de cómo lo vivimos. Porque a veces hay cosas que yo vivo que son iguales a las suyas. 2020, ¿a alguien le tocó una pandemia? ¿Sí? Marzo. ¿Sí? Bueno, no, porque uno no sabe, gente que no estaba aquí. 2020, entramos en pandemia, ¿sí? Primer semana, todos tranquilos, haciendo de comer, haciendo ejercicio en la casa. De hecho, vendemos colchonetas, bueno. Todos hacíamos, primer mes fresco con internet, todo eso pasa, listo. Pero ya empezamos, obedientemente, porque el prudente ve el peligro y lo evita, y todos empezamos a cuidarnos, a usar el tapaboca, a usar el alcohol, ¿sí? 35 días después, todos con dermatitis en las manos. ¿Por qué? Sí, hay muchas razones científicas y lógicas, pero hay algunas que no eran lógicas. Hay algunas que solo obedecían al miedo. Yo recuerdo que yo cargaba uno aquí, uno aquí, uno aquí. Y a donde iba me echaba del que había para no gastar el mío. Que me tocaba salir. Yo respiraba, yo me subía, yo tocaba, mejor dicho, por la noche yo estaba con mi esposa imponiendo manos y yo, espérame que me echo el alcohol. ¿Sí? Yo lo conté, yo llegaba a mi casa y mi esposa me decía, quieto, quítale la ropa. Y yo, aleluya. ¿Sí o no? Porque habíamos llevado el miedo a una compulsión. Yo tuve amigos que ya habíamos avanzado, ya sabíamos qué servía, qué no servía. Eran amigos que me saludaban así, y yo no, pues no me eché alcohol en los ojos. Todos caímos, te estoy diciendo, en alguna de esas. Bueno, habrían otros que sí eran unos irresponsables, pero no voy a hablar de ellos hoy. Voy a hablar de quienes en algún momento, por miedo, hicimos algo. Ahora, eso lo aprendimos a solucionar. Le echamos cremitas, aprendimos que el alcohol pegajoso no era pegajoso, sino que tenía algo especial para las manitos. El problema es cuando no es lavarte las manos. El problema es cuando es la comida. El problema es cuando es la televisión. El problema es cuando es un juego electrónico. El problema es cuando es una red social. El problema es cuando es el celular. Porque por miedo te metes en esto o te metes en lo que te estás metiendo y entonces te pierdes de vivir la paternidad de Dios. El miedo siempre quiere llevarte a solucionarlo por tus fuerzas. El miedo siempre quiere llevarte a solucionar las cosas como tú crees que se pueden solucionar. Es decir, como yo digo. Y eso sencillamente es orgullo. Porque ante el miedo nuestra reacción es depender. Ya te hablé de que el primer punto para derribar el miedo es tener una relación personal, íntima e intencional con Dios. La segunda manera para derribar el miedo es entender que el miedo, la ansiedad, lo que ha llegado a tu vida es una oportunidad. Porque si tú no lo ves como una oportunidad, vas a seguir sintiéndote culpable. Y si de repeso tienes un amigo como los de Job, que ha venido a decirte, no, eso es que estás en pecado. Peor. Porque de esos amigos hay bastantes, ¿no? En otras iglesias, en esta no. Pero si tú no aprendes a vivir esa relación personal con Dios, entendiendo cómo te relacionas con Dios, pero segundo, entendiendo que esto que estás viviendo es una gran oportunidad. ¿Saben cómo creció la iglesia en el pasado, la iglesia primitiva? A través de la persecución. Pero el miedo no los detuvo, porque fue siempre una oportunidad. Todo miedo, toda ansiedad, toda depresión, toda persecución es una oportunidad. ¿Y sabes para qué es una oportunidad? Primero que todo, para disipular tu mente, para enseñarle a tu alma a pensar. Salmos, David, alaba, alma mía, al Señor.
Y no olvides, mente, nada de lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque nuestra mente, que le dicen loca, a veces se olvida. Por eso los cristianos apuntamos, anotamos. Es más, les damos sticker con la palabra para que los lleven, los peguen en la billetera, en el celular, como dice Deuteronomio. ¿Para qué? Para que usted disipule su mente. No vaya a pensar que aquí hacemos cursos, discipulados por ocuparlo a usted o porque no tenemos nada que hacer. No, es porque las herramientas que Dios nos da nos deben servir para reconocer al Padre y vencer estas pruebas. Y discipular nuestra mente acerca de lo que es el Padre. Dios permite la crisis de temor en tu vida. Si has tenido miedo, no te preocupes, no eres raro ni rara. Si has tenido ansiedad, no te preocupes. En la Biblia hay muchos hombres que la padecieron. Si has batallado con la depresión, yo quiero decirte, muchos la hemos batallado. Pero la solución es lo que cambia la diferencia. Porque a veces la iglesia camina al lado del mundo, muy parecida al mundo, ¿sí? Y pareciera no notarse la diferencia. Sobre todo en iglesias que hemos decidido ser un poco contemporáneas y entender que podemos ser contemporáneos con la cultura, con el mover de los tiempos, con la tecnología, sin contemporizar con el mundo y con el diablo. Entonces solemos vestirnos igual como se viste el mundo. Y pareciera no haber diferencia. La diferencia estará en cómo disipulas tu mente, tu corazón, tu alma, cuando llegue el temor, la soledad, la persecución, la crisis. Ahí estará la diferencia. Esa fue la diferencia de la iglesia primitiva. Pablo, en 2 Corintios 10, versículo 4, lo dice de esta manera. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar, ¿qué? Fortalezas. Cada circunstancia que vives es una oportunidad para disipular tu alma, tu mente, ¿sí? Frente a las fortalezas que se han anidado en tu corazón. Mire, usted se aterraría. Yo de cuando en vez, me encanta estar en los discipulados porque me alimento mucho y siempre Dios me habla a mí. Y cuando me siento a trabajar en discipulado con mis líderes, trabajamos cosas que ya hemos hecho y cada que las volvemos a repasar decimos, otra vez, ¿no aprendimos esto? ¿Sabe por qué? Porque en nuestra mente hay fortalezas. En Libertad en Cristo los llamamos bastiones. Cosas que se arraigaron en tu cabeza y que tú no quieres cambiar. ¿Sí? No sé si usted conoce a alguien que usted dice, ese ya no cambia. Hay un proverbio callejero que dice que el oro viejo, eso, ¿cómo saben de Biblia? ¿Sí vio? Fortalezas. No. Si usted y yo tenemos clara la imagen del Padre, usted y yo tenemos que vencer esas fortalezas. Y la persona que tiene al lado está para ayudarte a vencerlas. Dígale que tiene al lado, yo te voy a ayudar. Hay pensamientos arraigados. Y toda vida donde predomina una fortaleza mental, ideas preconcebidas, hábitos arraigados, en esas vidas siempre el miedo va a aparecer. Porque el enemigo es muy bueno para poner un dardo. Si usted amplía el contexto de 2 Corintios, lo que está diciendo Pablo allí es precisamente eso. Que nuestras armas están para derribar esas fortalezas, esos dardos del enemigo. Que me dicen yo no puedo cambiar, yo soy así. Que me dicen yo no puedo tener un matrimonio diferente. No, es que mi esposa nunca va a cambiar. ¿Y qué? Cambie usted. Es que mi hijo no tiene... Crea. Busque a Dios. Versículo 5 dice, destruimos. ¿Qué dice? Destruimos. No dice que los guardamos. Dice, destruimos argumentos, toda mentira. Yo creo que hay un anhelo del Espíritu Santo en la iglesia de hoy y es llamarte a aprender la palabra de Dios. Estamos en tiempos donde no puede ser, perdóneme la expresión, una boleta saberse la Biblia. Al contrario, debería ser una fortaleza del pueblo de Dios. Que cuando ahora que nos van a empezar a perseguir, estemos arrodillados, lo que declaremos es la palabra de Dios. Pero la iglesia, en este tratar de ser contemporáneos, nos hemos vuelto cómodos.
y otro la sabe por mí. No, tú tienes que aprenderla. Tú tienes que saberla, conocerla, para poder destruir argumentos y toda altivez, todo orgullo, todo razonamiento que te dice que con tus fuerzas tú lo solucionas y no necesitas de Dios. Porque cuando Dios permite estas circunstancias en nuestra vida, lo que está diciendo es: yo estoy contigo. Y cuando dependes de mí, yo voy más allá. Dice: toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta ¿a quién? A Cristo. Cuando nosotros no podemos encontrar la raíz de nuestros miedos en lo natural, tenemos que apelar a lo sobrenatural. Y ese es uno de los tiempos que uno más pierde. Por eso me encanta cuando hago procesos con personas que están haciendo su proceso espiritual y que tienen un buen psicólogo, en la medida de lo posible cristiano, con el que trabajan estas situaciones. Entonces ellos van, hacen sus terapias, porque saben que yo no doy terapia, yo doy consejería bíblica. Entonces van y sumamos la terapia más la consejería. Y ponemos todo ¿en dónde? En la verdad. Y empezamos a darnos cuenta que sale más barato el consejero que el psicólogo. Mentira, no. Empezamos a darnos cuenta que la verdad, la Biblia, ya lo decía. Ya tenía claro qué era lo que yo tenía que hacer para vencer mis miedos, mis temores. Pero que Dios ha dispuesto herramientas y apoyos para hacerlo. ¿Sí? Ninguna de las herramientas que tenemos, siendo muy buenas herramientas, reemplaza el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo para transformar tu vida. El día que una herramienta de esas se nos vuelva aquí un requisito, un problema para que tú crezcas, me avisas. Borramos todo otra vez y volvemos a empezar. Porque ninguna de ellas puede reemplazar el poder de la palabra de Dios y lo que Jesucristo hizo en la cruz para restaurar tu relación con Dios y darte esperanza y ver cada cosa como una oportunidad. El secreto entonces es salir y detenerte y decirle: Padre, ¿estás conmigo? Empezamos, ¿vio? Pero eso es espiritual porque quisiera poner mis armas. Bueno, sigamos. Salmo 77, versículo 11, dice Asaf, volvemos a Asaf: prefiero recordar las hazañas del Señor. Escuche bien, el mismo Asaf que estaba confundido en el mismo salmo, en la misma oración, acá se dio cuenta que ese tiempo era una oportunidad para orar a Dios. Y mire lo que empieza a declarar: prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la mente y a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus proezas, evocaré tus obras poderosas. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. El que usted alababa ahora diciendo: mi Dios es más grande que todo miedo y que todo dolor. Mi Dios es más fuerte que yo. Mi Dios me levanta. Señor, y caí, pequé, perdí, me hicieron daño, pero tú vas a usar esto para mi vida. Vas a usar esto para lo nuevo que me dijiste que yo iba a hacer. Es una oportunidad para que vivas en las promesas y en los atributos de Dios. Mi esposa predicaba en Real acerca de características de la paternidad de Dios. Y los muchachos hace 8 días recordaban que entrar al trono de la gracia de Dios implica conocer sus atributos. Cuando usted aprovecha esta oportunidad en su vida para recordar que Dios es omnipotente, Dios de todo poder, es omnipresente, está contigo siempre, y es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. Es indivisible, no sufre de ansiedad, es el mismo siempre. Cuando usted ve a ese Dios, usted dice: yo necesito de esto, yo quiero a este Padre. Y entonces tú empiezas a aprender que la presencia de Dios en tu vida no es negociable. No estamos en tiempos de vivir sin la presencia de Dios. Y siempre lo hemos hablado acá.
No hay vacaciones espirituales. Usted puede viajar, pero usted va con Él. Mire, las vacaciones suelen ser el mejor momento para vivir la presencia de Dios en familia. ¿Por qué? Porque usted tiene siempre, vacación que se respete, tiene pelea, tiene reconciliación, tiene oración, tiene lágrimas, alegría, abrazo, sorpresa. Ese es Dios. Pero la presencia de Dios no se negocia. No sé si tú estés dispuesto a caminar sin ella, pero estos tiempos requieren que la presencia de Dios no sea negociable en ninguna temporada de tu vida. Te lo voy a confirmar como lo dice Juan 14, versículo 16. Jesús habla de esta manera. Dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. La presencia de Dios no va contigo porque tú vengas a la iglesia, pero venir a la iglesia te ayuda a confirmar que la presencia de Dios está contigo. Porque cuando tú vas, te envían en una misión, vas a trasladarte. ¿Con quién vas? Con Dios. Moisés, insisto, le dice al Padre: si tú no vas conmigo, yo no voy. Porque Moisés era una gallina, pero infundido del Espíritu de Dios, llevó a su pueblo a libertad. Llevó a su pueblo allí. Y yo le pedí al Padre que los acompañe siempre. ¿Y sabe con qué lo va a acompañar siempre? Con el Espíritu de verdad. Mayúscula, de verdad. El Espíritu que te dice a ti, que dice la palabra de Dios. Mire, yo hago chistes, normalmente malos, perdón, pero esos no son importantes. Usted atesore lo que el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios le está dando y lléveselo a su casa, medite en ese versículo y diga: el pastor dijo esto, está como loco, ¿no? Pero mire que el Padre le está diciendo, y coja esa palabra y métasela aquí. Porque mi chiste no le va a servir cuando usted tenga el problema. De pronto usted se va a acordar y dice: desgraciado, mis ilustraciones no te van a servir, son humanas tal vez, Dios las usa, pero la palabra que hay detrás es lo que Dios está revelando para que tú no negocies la presencia del Padre en tu vida. Porque ese Espíritu de verdad es la verdad, la de aquellos adoradores que nos predicaban hace 8 días, en espíritu y en verdad, que llevan la verdad por delante, que tal vez no van a estar metidos debajo de 4 paredes o de este techo, pero que van en espíritu y en verdad, porque tienen una relación sanadora con el Padre. ¿Sabe qué pasa? Que el mundo no los va a reconocer. Van a decir que estamos locos. Lo que va a pasar en el Pacífico colombiano es de locos. Porque voy a decirte, muchas cosas que escuchas del Pacífico colombiano no son como te las contaron. Son puro cuento. Son pura narrativa. Hay otras realidades más profundas. La presencia de Dios obrando en nuestra vida aleja la ansiedad, el miedo y la depresión. Cuando tú te separas del Padre, es posible que ellas te consuman. Pero cuando tú estás cerca del Padre, es posible que las recibamos y batallemos y salgamos adelante. Punto número 3, y cierro con esto. Ya aprendimos de una relación intencional, íntima y personal con Dios. Ya aprendimos acerca de una oportunidad para discipular nuestra mente. Y el último, para cerrar esta serie, tiene que ver con ser perfeccionados en el amor del Padre. Y como a mí me gusta que aprendamos la palabra de Dios, los líderes van a entregarle el último recordatorio. Les debo el de hace 8 días. Pero este último recordatorio tiene que ser una tarea para ti. Levanten la mano los perfectos. Gloria a Dios. Estamos en la iglesia correcta, ¿cierto? Porque el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de ¿quién? De Cristo Jesús. Hasta el día de Cristo Jesús. Y yo quiero ratificarte esto a través de la palabra antes con 2 versículos.
El primero está en 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Y a mí me encanta cuando Dios me confirma las locuras que se me ocurren. ¿Saben quién infundó la fe de este hombre al que Pablo le está diciendo que no tenga temor, porque Dios le ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio? Unas señoras que se llamaban Loida e Eunice. Su abuela y su mamá habían impregnado la paternidad de Dios en Timoteo. Porque ¿saben dónde estaba el papá de Timoteo? Más perdido que la suegra Adán. No aparece en la Biblia. Algunos estudiosos dicen que el papá lo abandonó. Sus abuelas, sus mamás impregnaron la paternidad de Dios en ese chico. Y por eso Pablo le decía, si tú lees versículos antes, aviva lo que colocaron sobre ti tus viejas y vive lo que Dios te dio, poder, amor y dominio propio. Me encanta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: amor y autodisciplina. Porque se necesita dominio propio, disciplina, cuando tú quieres experimentar la paternidad del Padre. Porque el amor del Padre requiere a veces firmeza, disciplina, orden, corrección, exhortación. Para salir del miedo vas a necesitar algo más que una pastilla. Para salir de la crisis que estás viviendo vas a necesitar algo más que un especialista. Vas a necesitar al especialista, a tu Padre que te ama, a tu Padre que te dijo: yo estoy aquí para ti. Proverbios 1:33. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Wow. Si tú estás escuchando el Espíritu Santo hoy, yo te quiero decir: hoy terminan tus miedos. Hoy terminas tus ansiedades. Hoy termina tu depresión, tu persecución, tu incertidumbre, tus dudas. Hoy terminan. Porque lo que Dios vino a hacer hoy contigo es a perfeccionar su amor en ti. Primera de Juan 4:17 dice: ese amor, el amor de que Él te ha hablado en toda esta serie, se manifiesta plenamente entre nosotros. En el amor no hay temor. Si tu vida es el amor, si tu vida es Jesucristo, no puedes vivir en el temor. Al hombre, a una mujer, a una Jezabel que se ha levantado, a un brujo, a una declaración que se hizo en tu vida. No. En el amor no hay temor, porque el amor perfecto echa fuera todo temor. El que teme espera el castigo, porque se ha olvidado de que es hijo. Y muchas veces nosotros, aún queriendo disciplinar a nuestros hijos, ¿qué hemos hecho? Nada. La palabra dice que si aún nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto más el Padre que te ama da cosas buenas? Así que no has sido perfeccionado en el amor del Padre. Dios está perfeccionando ese amor hoy, para que tú no vuelvas a vivir ni en el miedo, ni en la inseguridad, ni en la incertidumbre, ni en la depresión, ni en la soledad, ni en la persecución. Está perfeccionando su amor para que tú vivas la verdadera paternidad de Dios. Y quiero invitarte a orar de esta manera. Tómate un tiempo ahí para colocarte en disposición. Yo voy a mencionarte algunos de los temores que gobiernan tu vida. Quiero guiarte en oración para renunciar a ellos. Es posible que el Espíritu Santo ahora traiga a tu mente temores o raíces de esos temores que no conocías.
Dile ahí: Espíritu Santo, revela mi corazón aquellos temores que me han paralizado, que frenaron mi vida y que hoy estoy dispuesta a rendir delante de ti, la única fuente de temor en mi vida. Espíritu Santo, revela ahora si hay personas que tengan algún temor a Satanás, temor al divorcio, temor a la muerte. Si usted viene a alguno de estos que le estoy mencionando, tómelo ahí y diga: yo tengo temor a eso, Señor, he sentido miedo a eso. Temor a no ser amado por Dios, temor a no ser amado nunca, temor a no ser capaz de amar, temor al matrimonio, temor a ser rechazado, temor a no casarse nunca, temor a nunca tener hijos, temor a la desaprobación, temor a ser avergonzado, temor al fracaso, temor a ser o volverse homosexual, temor a problemas económicos, temor a quebrarse, temor a enloquecer, temor a ser un caso perdido, temor a la muerte de un ser querido, temor al futuro, temor al conflicto, temor a ser víctima de un crimen, temor a haber cometido un pecado imperdonable, temor a personas, animales, cosas, objetos, temor a declaraciones que se hicieron sobre mi vida. Y quiero invitarte ahí a hacer esta oración. Toma ese temor que identificaste allí y dile conmigo: querido Señor, yo confieso y me arrepiento de este temor. Tráelo ahí a tu mente. Me arrepiento de haber creído la mentira que sobre este temor yace. Hoy renuncio a esa mentira y escojo creer la verdad de tu palabra cuando dice que tú no me has dado ni infundido un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. También confieso toda manera en que este temor ha causado que viva irresponsablemente o ha puesto en peligro mi testimonio para Cristo. Ahora decido vivir por fe en ti, Señor, creyendo tu promesa de que tú me protegerás y llenarás todas mis necesidades. Creo que tú me has perdonado, pero en especial me has dicho que no tema, porque tú estás y estarás conmigo. Que no me angustie, porque tú eres mi Dios. Tú me fortalecerás y me ayudarás. Me sostendrás con tu diestra victoriosa, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.